Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer? Y 20 minutos, media hora. Hablar de fundaciones políticas siempre es equívoco, porque, digamos, desde la memoria de la propia contemporaneidad, hablar de la percepción de que se han echado nuevos cimientos siempre es una apuesta arriesgada a futuro. Y desde el presente, hablar de las fundaciones siempre también es el ejercicio anacrónico en el cual, en cierta forma, el historiador y el mitólogo compiten, porque siempre el sentido de un hecho pasado será, digamos, un largo proceso de decantación de sentidos en el cual intervienen las palabras de ese tiempo, intervienen las relecturas de ese tiempo, intervienen los discursos de hagiografías secularizadas sobre ese tiempo, intervienen las críticas a ese tiempo, y todo eso decanta en alguna forma de sentido en la que ya no sabemos si hay un pasado que alumbra nuestro porvenir, como decía Tocqueville, o si hay un presente que alumbra lo que ese pasado habrá sido. En general seguimos hablando aún hoy de la recuperación democrática del 83 sin reflexionar demasiado sobre el tema de recuperación y sobre el tema en términos democrática. En primer lugar, el 83 no parece la recuperación de ningún régimen previo. No hay algo en lo que el 83 podía inspirarse claramente, ni 1916, ni 1946, ni mucho menos 1973 parecían una inspiración para lo que hoy aparece como el intento de fundar una democracia liberal. Ahora, de otra parte, recuperación también es volver de la normalidad hacia un estado más o menos habitual, y en ese sentido uno podría ver de qué vuelve, ¿no?, esa democracia del 83, de qué terreno intenta apartarse o qué intenta construir como contracara a esa democracia del 83 en un proceso contradictorio donde los sentidos que hoy nos parecen evidentes se jugaron muy provisoriamente y muy aleatoriamente en procesos muy complejos. Digamos que, en primer lugar, la marca de los años 80 y del proceso de construcción de los años 80, Marina va a hablar seguramente de eso con mucha más profundidad, en ningún momento tenía la centralidad en sus inicios de la figura de los derechos humanos que alcanzó a tener, digamos, en aquel tiempo político de los años 80. Uno puede empezar a entender esa centralidad si empieza a concebir, digamos, a ese proceso de 1983 como el resultado y como la historia de dos complicidades, entre comillas, sin ningún intento de crítica moral. Primero, la amplia tolerancia, acompañamiento e indiferencia que tuvo la política represiva en la Argentina de finales de los 70 y principios de los 80. Todavía seguimos debatiendo hasta qué punto se conocía o no lo que estaba sucediendo en la Argentina de los años 80. Cada vez, y no solo aquellos que tenemos experiencia vívida de los 80, pero cada vez hay más pruebas de que más se sabía de ese accionar represivo, de que ya en el año 77 en documentos oficiales el episcopado ponía en primer lugar un sector del episcopado, luego hasta los 80 habrá un silencio, el tema de los desaparecidos.
que el diario La Nación, en el mismo año 76-77, informaba en su sección judicial todo el tiempo de la desaparición y la presentación de habeas corpus. Que para cuando llega el año 80, por ejemplo, ya el tema es ampliamente difundido y mentado, por ejemplo, en las columnas de Manfred Sonnenfeld desde la prensa, y que la prensa publica asiduamente solicitadas de familiares y de organismos de derechos humanos. En segundo lugar, una complicidad más evidente. La euforia de Malvinas, que como ningún hecho, tal vez solo como el Mundial 78, acercó a la dictadura a las mieses de cierto calor popular, y lo que es más importante, en la que participó no solo buena parte de la población, sino la principal dirigencia política supuestamente de oposición a la dictadura, ofreciéndose como embajadores, voceros oficiosos y demás sobre los derechos argentinos en Europa, Estados Unidos. Entonces, cuando se produce, digamos, el descalabro de Malvinas, una oposición que muy levemente solamente, digamos, y no digo solamente porque es algo muy importante, a partir de el año 81, sobre todo, de formación de la multipartidaria, había hecho hincapié en la crítica a las políticas económicas y sociales de la dictadura, se encuentra con esta situación de, digamos, los viejos sociólogos funcionalistas dirían disponibilidad, o ese intento de fuga hacia adelante que supone dos complicidades fallidas en el marco de una sociedad que empieza a poner, sí, en los primeros títulos de los diarios, la magnitud del accionar represivo. Es en este proceso, digamos, en el que muy lentamente el tema de los derechos humanos, que apenas un año antes, ¿no?, en el mismo año 83, aparecía como un tema relativamente secundarizado por la dirigencia política, ¿no? Las entrevistas de Trócoli con Todman, que en ese momento era subsecretario de Asuntos Americanos de el Departamento de Estado, donde le dice, no, sobre ese tema no hay que volver porque lo que pasó es culpa de las organizaciones de izquierda, digamos. Básicamente, o Trócoli diciendo, lo que pasó con la represión, aún en el año 82, 83, es un tema para los historiadores, no para la política, ¿no? Quien sería ministro del Interior del gobierno de Alfonsín. Creo que no se entiende la radicalidad que va a tener el proceso argentino, ¿no? Si hay una transición que se aparta cabalmente de todas las recomendaciones un tanto mojigatas de la ciencia política acerca de lo que tienen que ser las transiciones ideales desde los gobiernos autoritarios, ¿no? Las famosas conclusiones tentativas de O'Donnell y Schmitter en la transición argentina, y esa radicalidad es inentendible sin el derrumbe que sigue a la guerra de Malvinas, una apuesta donde la dictadura había visto la forma de prolongar su vida y que termina consumiéndola y reduciendo sus posibilidades de negociación. Y al mismo tiempo, si no hubiera desde la política un lugar que se apartó de esa euforia, y este sí fue el lugar ya en el año 82, básicamente de Alfonsín, discutiendo con todo su entorno, salvo Caputo, discutiendo con toda la Junta Coordinadora y demás, acerca de no prestarse a la operación Malvinas. Ser crítico de Alfonsín, ustedes podrán encontrar una primera intervención de carácter dudoso y después intervenciones muy críticas acerca de la guerra. ¿Cómo va
generándose de a poco un clima. Hoy es impensable, digamos, para nosotros entender ese final de la dictadura, pero piensen que la justicia ya había empezado a actuar sobre el final de la dictadura, sobre hechos de represión o hechos vinculados a el accionar delictivo del poder militar. O sea, cuando llega la democracia, Macera lleva 6 meses preso. Lleva 6 meses preso por el caso Branca, ¿no? Que es como había matado a un socio, digamos, por diversos motivos. Pero en el medio, y en esos años, empiezan a hablar personajes menores de la represión. Empiezan a aparecer justo en el cambio de gobierno, empiezan a aparecer cadáveres, tumbas CNN en diversos cementerios. Hay entre diciembre del 83, marzo del 84, una sucesión en catarata que vuelve esos temas al primer lugar, que va a hacer que el indiferente o el algo habrán hecho también se conmueva frente a esa situación. Pero es impensable que esa situación hubiera llegado a tener la centralidad que tuvo si no vemos que también fue el mecanismo a partir del cual una fuerza política específica o una alternativa política específica eligió o vio con claridad en un principio que el humor social había cambiado profundamente luego del 82 y quien tenía más posibilidades de hacerse con el favor popular y con la canalización de ese proceso fuera quien más lejos del poder militar y más crítico de las áreas del poder más sensibles del poder militar apareciera. En este sentido, digamos, el posicionamiento de Alfonsín respecto a la ley de autoamnistía de septiembre del 83 del gobierno militar es clarísimo frente a la ambigüedad de un Luder que inicialmente considera sus efectos irreversibles. Cuando hablamos a posteriori de un efecto de frontera, ¿de qué estamos hablando? De la construcción, digamos, de una discontinuidad profunda del tiempo histórico que en algún punto separa un ayer repudiado de un futuro venturoso que aparece como la contracara vis a vis de ese pasado. Bueno, Alfonsín en un mismo proceso va a intentar, digamos, construir ese efecto de frontera, desplazando aún a sus adversarios políticos de ese tiempo al costado, a la parte negativa de esa frontera. Por ejemplo, la forma en que toma una denuncia, que era una denuncia de Nilda Garré, de varios meses antes, acerca de un pacto sindical militar. Esa denuncia se había producido en un acto de Atlanta, Nilda Garré, Alfonsín la retoma en marzo del 83 con un discurso de plantear es la misma burocracia que conspiró contra Ilia, que se alió con las 3A, intentando arrojar al peronismo, que daba un espectáculo bastante deplorable, digamos, de ese lado negativo de la frontera. Digamos que poco a poco se va construyendo una suerte de sinonimia positiva que une una idea de democracia no solo con la promesa de un bienestar que era central a la crítica que el conjunto de toda la oposición había tenido con la dictadura desde 79-80 en materia económico-social, sino que muy fuertemente se va asociando, digamos, la democracia como contracara de la muerte, de la arbitrariedad, del terror, ¿no? Como decía una publicidad, como una puerta a la vida,
Y este dispositivo va a tener distintos mecanismos de ser llevado adelante, digamos, por la fuerza que encaró en sus inicios el proceso de transición. Eso que hoy entendemos como consenso fundacional de la democracia argentina está lejos de identificarse con el discurso de Alfonsín, aunque Alfonsín sea quizás su mejor enunciador, pero es un discurso complejo, contradictorio, sedimentado, creado, digamos, básicamente en base a las tensiones y las coincidencias que tuvieron una parte del radicalismo, el movimiento de derechos humanos, la renovación peronista posteriormente y parte de actores políticos menores. Eduardo Rinesi, un amigo, siempre ha marcado, digamos, el carácter jovesiano que tiene en sus inicios la democracia argentina, ¿no? Como salir del espectro de la guerra, salir del espectro de la muerte. Y eso ha sido bueno en cuanto ha señalado el papel liberal central, que es una de las novedades que introduce el proceso del 83 respecto a experiencias previas de reinstitucionalización. Ahora creo que Eduardo pierde de vista algunos aspectos que son sustantivos y esenciales del 83. No es un carácter eminentemente jovesiano que supone la alienación del ciudadano, sino que está marcado, entre otras cosas, por un muy fuerte carácter antiautoritario y de desconfianza y de cuestionamiento del poder que en la democracia argentina ha permanecido a lo largo de décadas. Inicialmente en el marco de una sociedad muy altamente movilizada, porque algo que es característico de los 80 es que en ese momento los partidos políticos intentan mantener, y hasta con cierto éxito, un anacrónico monopolio de la representación pública. Digo hasta con cierto éxito, para que ustedes se den una idea, en el año 83 se afilian a los partidos un tercio del electorado. O sea, prácticamente 6 millones de personas en un país donde estaban habilitados para votar 17 millones de personas. Y eso se da en el marco de una movilización social creciente y en el cual el propio discurso público potencia día a día la centralidad de ese tema que hasta apenas unos meses antes aparecía como un tema marginal, que era el tema de la revisión del pasado. ¿Cuál era la política oficial en materia de revisión del pasado? Porque en general tenemos una pésima interpretación acerca de lo que fue la política de Alfonsín de revisión del pasado. Tenemos una lectura que ha sido construida en buena medida por el socio y adversario, que ha sido la renovación peronista, que es la existencia de un quiebre que hubiera existido hacia el año 86-87 en esa política. No. Digamos que desde la campaña electoral la política de Alfonsín fue la política de la obediencia debida y fue dicha con todas las letras, en el sentido de plantear 3 niveles de responsabilidad: un nivel de los que dieron las órdenes, un nivel de los que se adhirieron al cumplimiento de las órdenes y un tercer nivel de aquellos que en un clima de coerción pensaron que las órdenes eran legítimas y actuaron en consecuencia. Y esto no es solo una promesa de campaña, sino que es algo que reiteradamente el gobierno va a tratar de introducir. Por primera vez en la reforma del Código de Justicia Militar en enero de 1984 se introduce el principio de obediencia debida. Los senadores del Movimiento Popular Neuquino introducen que el principio de obediencia debida caducaba en el caso de aquellos hechos atroces y aberrantes. Como hechos atroces y aberrantes eran absolutamente todos, el principio de obediencia debida cae. Así que durante 3 años
el gobierno de Alfonsín va a mantener una política, si ustedes quieren, bastante más radical que la que se había propuesto antes de renunciar a que no hubiera ningún tipo de revisión de ese pasado. Como ustedes saben, esto fue muy criticado. Desde el principio los organismos de derechos humanos criticaron no solo la existencia del principio de obediencia debida en el discurso de Alfonsín, sino también, digamos, la constitución de la CONADEP, se pedía una comisión bicameral a cambio y otros aspectos. En el año 86 se va a volver con el intento de aplicar la política de obediencia debida a través de las instrucciones al fiscal militar. Las instrucciones caen porque hay una movilización importante en la cual, entre otras cosas, participan un número importante de diputados y militantes del propio oficialismo. Es recién después de Semana Santa, 4 años después, cuando Alfonsín impone esta política que puede ser para muchos de nosotros muy criticable, pero que fue la política inicial, o sea, fue la política de que no podía haber impunidad, pero sí podía haber impunes individuales. O sea, que era necesario castigar casos prototípicos para señalar que en Argentina había terrorismo estatal y que eso fuera utilizado como contracara negativa del proceso de construcción democrática que se iba a llevar adelante. O sea, esa fue en buena medida la política de Alfonsín en materia de derechos humanos, que termina radicalizándose por los impedimentos institucionales, por la sociedad y la cooperación con otras fuerzas políticas, pero que en ninguna medida puede leerse como, digamos, el absoluto quiebre de principios iniciales que habrían llegado a una defección. Política que tampoco tiene nada que ver con la política con lo que generalmente se llama la teoría de los dos demonios. Una y otra vez se lee mal el informe del Nunca Más para intentar asociarlo a la teoría de los dos demonios, cuando el sentido del Nunca Más, al marcar un fuerte desequilibrio entre la represión estatal infinitamente peor y el accionar de las organizaciones armadas, está siendo justamente un elemento contra esa sedimentación de la teoría de los dos demonios que era propia de los años 70 y de la cual no habían escapado buena parte de los actores políticos, no solo aquellos que estaban a favor de la constitución del golpe. Daniela Slipak, por ejemplo, trabajando en la revista Movimiento de la JP Lealtad, encuentra claramente, digamos, la expresión de eso que luego se llamó la teoría de los dos demonios. Ahora, hay un rasgo más importante todavía que me gustaría destacar por los efectos que tuvo, me queda un poco, ¿no? Creo que tuvo que en el futuro esa política de derechos humanos, y que fue muy criticado en los años recientes, básicamente por el kirchnerismo, sin entender la importancia que tuvo un discurso que primero fue el de los organismos y luego el del poder político. Y estoy hablando del principio de eso que Burucúa y Kiatowski, estudiando las masacres, denominaron como la inocencia radical de la víctima. Esto es la necesaria deshistorización, el no apunte biográfico público y solo personal de las víctimas de la dictadura. Y esto, que para muchos constituyó una suerte de olvido, era básico en los 80 y fue una decisión básica para que absolutamente ningún dato de ese contexto o de esa historia o de ese pasado de violencia ensombreciera ni por un momento el crimen que contra ellos se había perpetrado, contra esas víctimas. Entonces, esta política de inocencia radical de la víctima, vista básicamente en la idea de desapareció porque estaba en la agenda de alguien, y puede haber casos, pero no hay muchos casos desaparecidos que desaparecieron solamente por estar en la agenda de alguien,
Esta política, digamos, de la víctima extraída de su contexto fue central para introducir una figura de los derechos humanos metapolítica, esto es, que quede al margen del debate político y que sea fuente de toda politicidad. Esa centralidad de la figura de los derechos humanos es fundacional en el proceso democrático argentino iniciado en los 80. Y la inocencia radical de la víctima fue uno de sus elementos constitutivos. En algún momento, en los usos del pasado, Claudia Gil decía que, con una frase que es en realidad es una frase de Arendt hablando de la Constitución americana, que en la mayor proeza de la sociedad argentina, que era el juicio a los comandantes, estaba también el apagarse, ¿no?, de la posibilidad de discutir más seriamente la violencia de los 70, por ahí. Ahora, la figura del militante mártir, tomada por parte de los organismos y básicamente por el gobierno pasado más recientemente, orada sin lugar a duda este principio de la inocencia radical de la víctima que había sido fundacional en los 80. Lo que no quiere decir que ni que destruya ese consenso, ni mucho menos. Ahora, este dispositivo central de entronizar a la figura de los derechos humanos entonces como una suerte de intangible, algo que recorta los límites de la política y cuya vigencia hace de toda, da el carácter de legítimo o no a toda política, que va a ser central también en el impulso al proceso de renovación de otras fuerzas políticas como el peronismo, justo con esa suerte de competencia desleal que fue todo el tiempo tirarlo del lado negativo de la frontera, pero que va a tener serios efectos regenerativos en términos sociales y en términos políticos. Regenerativos a tal punto que luego de la lectura de la claudicación, entre comillas, cuando el peronismo empieza a levantar la vieja idea de masnata inspirada en Sampay del Estado de Justicia como algo que complementaba el Estado de Derecho y se hace mejor representante que el alfonsinismo mismo, las banderas que el alfonsinismo había levantado en los 80. ¿No? Un poco la historia de las elecciones del 87 previas a la crisis económica es esa. O sea, por lo mismo que después va a perder la renovación peronista es por lo que le gana el radicalismo, porque es mejor representante de alguna de las banderas de que el propio radicalismo después del 87. Decía, este proceso de dispositivo de ruptura por el pasado en realidad es mucho más complejo. En el alfonsinismo tenemos no solo el intento de revisión del pasado, acompañado por amplios sectores de la oposición, y una política que se va ampliando a medida que es el propio poder legítimo el que denuncia la existencia del terrorismo de Estado, y que alcanza cada día más centralidad, sino que entre esa frontera entre la vida y la muerte va a tener otros hitos. Va a tener el hito, por ejemplo, de esa dictadura que casi nos lleva a una guerra con Chile y cómo se desarma la conflictividad con Chile a través de la aceptación de, digamos, el fallo papal que daba las tres islas del sur a Chile y que es sometido a una consulta popular donde el sí triunfa con el 82% en el año 84. Ese sindicalismo que se quería, una parte, asociar a la violencia del pasado y a la muerte, también va a recibir, digamos, un intento de democratización muy fuerte a través de una de las principales espadas del presidente en ese momento, que fue Germán López. Germán López, español, nacionalizado, de militancia socialista, luego radical, junto con Borrás, uno de los amigos íntimos de Alfonsín, es el inspirador del intento de ley de reforma sindical a través del ministro Mucci, ¿no? Un intento que lo llevará a, digamos, a tener un encontronazo muy fuerte con la burocracia sindical.
en sentido de directamente el radicalismo asumir un discurso de hay una conducta sindical que llevó a Piccinini a la cárcel y al exilio, y hay otras conductas sindicales que llevaron a Triaca a las lomas de San Isidro, que son las conductas de las complicidades con tal, ¿no? Marcándolas, digamos, en una enumeración que muchos pensarían que son nuevas en la política argentina y que solo ocurrían hace 4 o 5 años. Bueno, como ustedes saben, también los diputados del Movimiento Popular Neuquino que habían aprobado la reforma sindical en diputados, la obturan en el Senado, y a partir en este aspecto específico el radicalismo va a tener una política absolutamente contraria posteriormente a esa derrota de inicio del 84, digamos, va a ser sucedido Mucci por Casella, y digamos eso marca hacia en cierta forma la caída de Germán López del círculo de mayor poder dentro del gobierno. Pero para terminar, creo que el fenómeno más importante de esos años no está solo en estas rupturas de corto plazo o de mediano plazo que intentaban poner un límite entre la vida y la muerte, asociando la democracia a la vida y la dictadura a la muerte, e intentando asociar a la democracia, y esto fue clave en las elecciones del 83, con una idea de un horizonte de bienestar. Con la democracia se come, se educa, se cura. Esta idea ingenua, ¿no?, de que la democracia es aquella que nos va a posibilitar todos esos bienes, sino que creo que en el 85, tal vez de la pluma de 2 sociólogos, inicialmente más importante, de la pluma de Portantiero y de Emilio de Ippola, sale ese discurso de Parque Norte, donde claramente yo diría que se pone en valor algo que estaba en el discurso radical alfonsinista desde el inicio, que es el de una promesa, es de esa promesa más vasta de bienestar y estabilidad, que ya no tiene que ver nada más que con una ruptura con la dictadura reciente, sino que tiene que ver con una ruptura y con una separación, con una serie de prácticas y características que se veían como propias de la vida política argentina de todo el siglo XX y aún más allá. Si uno tuviera que decirlo muy rápidamente, Parque Norte en su visión central, aunque repite algunos tópicos de un libro escrito en otro contexto por Julio Llanarte, que fue Poder Político y Cambio Estructural en Argentina en los años 60, Parque Norte básicamente es una crítica a la forma en que los principales partidos, y básicamente los partidos populares en Argentina, el radicalismo y el peronismo, se concibieron, digamos, como representación cuasi unánime de un país todo, dejando muy poco margen, digamos, para la coexistencia pluralista. En este sentido, Parque Norte puede leerse como una crítica a la tradición populista argentina, emitida desde un lugar que al mismo tiempo estaba claramente atravesado por muchos de esos rasgos que se criticaban. Recordemos que sectores del alfonsinismo hablaban de tercer movimiento histórico, algo completamente antagónico con aquella propuesta de gran transformación cultural de la vida pública argentina. Recordemos que en el 83 se reedita, quitándole la parte de socialismo y disfrute de los bienes de producción, La contradicción fundamental, el documento del 73 de la Junta Coordinadora Nacional, ¿no? Un texto escrito por Sturing de inspiración maoísta, ¿no? Una contradicción fundamental que separa al pueblo y sus enemigos y que se repite, ¿no? Como el revisionismo de izquierda planteaba, terminamos, después de todo el revisionismo de izquierda y sobre todo en alguna de sus vertientes, Ramos, es más hijo del radicalismo de lo que se cree. O sea, Ramos es un gran glosador de Gabriel del Mazo en muchos de sus aspectos.
Y digamos que la intransigencia radical y el propio alfonsinismo van a estar muy marcados por ese sesgo, si ustedes quieren, revisionista de izquierda del Mazo, pese a la apertura liberal que ese proceso funciona. Con lo cual, ¿a dónde quiero llegar? Y con esto termino. Lo que tenemos en los años 80 en Argentina es el intento de construir por primera vez, uno podría decir, bueno, no, está la experiencia de Alvear en los 20, es discutible, pero por primera vez una democracia de carácter liberal en Argentina. El resultado de esos intentos fue exitoso en la medida en que, digamos, entronizó una figura de los derechos humanos como central en la vida pública argentina, en la medida en que hizo de la valorización del pluralismo un factor fundamental, y creo que estos dos elementos, el liberalismo y el republicanismo, que eran los puntos débiles de la tradición democrática argentina, es lo que se rescata de los 80. Pero las fundaciones, como cualquier proceso, no actúan en el vacío histórico, híbridan con identidades, con prácticas, con tendencias, con formas de pensar, con comportamientos previamente existentes. Y esos son los que, digamos, a grandes rasgos, si no tenemos tiempo para entrar en el tema, uno podría llamar a aquellos heredados de nuestra tradición populista, aquellos que heredados de una tradición que puso su énfasis en el espesor de ciertos derechos colectivos, en el carácter conflictivo y beligerante que tenían las propias instituciones políticas. Lo que tuvimos fue un híbrido de nuestra tradición populista y de una tradición democrático-liberal. Y eso es, en buena medida, esos factores, esa idea de derechos humanos, del espesor de ciertos derechos, de que las instituciones son un lugar de disputa, son la herencia de los 80 y son lo que podríamos llamar nuestro consenso fundacional. Recientemente varios politólogos han hablado acerca de la ruptura del consenso fundacional. Este consenso fue tensionado muchas veces. Fue tensionado por el Menem, que al final de su mandato reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas en la represión. Son cuestionados cuanto ante la desaparición o la búsqueda de una persona, inmediatamente se denuncia terrorismo en la actualidad. Pero siguen siendo el lugar desde el cual la mayoría de los actores definen lo que es para los argentinos un régimen democrático. En ese sentido, ese consenso, que no es producto de la voz de Alfonsín, sino que es el producto de múltiples voces, muchas veces contradictorias, pero que sedimentaron algunos principios fundamentales, ha sido y sigue siendo hoy, no solo para opositores, sino para miembros también de los distintos oficialismos, la vara con la que desde los 80 todos los gobiernos que se han sucedido han sido medidos. Nada más, gracias.